Bendiciones, amado pueblo de Dios. Reciban un gran saludo de parte de la Congregación Cristiana Génesis. Hoy les traigo un mensaje referente a la nueva vida en Cristo y lo he titulado Participamos de la naturaleza divina. E iniciamos leyendo Efesios 2:1-3, donde describe nuestra naturaleza antes de haber venido a los pies de Cristo. ¿Qué dice? Y Él os dio vida a vosotros cuando estabais muertos en vuestros delitos y pecados, en los cuales anduvisteis en otro tiempo, siguiendo la corriente de este mundo, conforme al príncipe de la potestad del aire, el espíritu que ahora opera en los hijos de desobediencia. Hermanos, el apóstol Pablo nos recuerda que antes de la conversión estábamos muertos, éramos depravados y desobedientes. Estábamos muertos espiritualmente como resultado de los delitos y pecados. Esto significa que carecíamos de vida para con Dios, no teníamos contacto vital alguno para con Él. La causa de la muerte es los delitos y pecados. Bueno, ¿qué son los pecados? Son cualquier forma de mala acción. Tanto se cometen de manera consciente como inconsciente. ¿Y qué son los delitos? Son aquellos pecados que se cometen en abierta violación de una ley conocida. Así que andar en la corriente de este mundo, es decir, conformado al espíritu de este siglo, darse a los pecados de los tiempos. Hermanos, el mundo tiene un molde en el que pone a sus seguidores. Es un molde de engaño, es un molde de inmoralidad, de impiedad, de egoísmo, de violencia y rebelión. En una palabra, es un molde de depravación. Cuando habla aquí de príncipe de la potestad del aire, es cuando somos dirigidos por el principal gobernante de los malos espíritus, cuyo ámbito está en los aires. Todo el que no anda en la voluntad de Dios son hijos de desobediencia a Dios. Están dispuestos a desafiar, a deshonrar y a desobedecer a nuestro Señor. Entonces, antes de llegar a ser cristianos, nuestra misma naturaleza era pecado y el resultado de nuestro pecado era la muerte. ¿Qué es la muerte? La separación de Dios. Pero en la salvación, Dios cambió nuestra misma esencia. Llegamos a ser participantes de la naturaleza divina, habiendo huido de la corrupción que hay en el mundo. Así que, hermanos, ya no estamos en la carne, estamos en Cristo. Ahora participamos de la naturaleza divina de Cristo. Pablo lo dijo de esta manera: porque en otro tiempo erais tinieblas, mas ahora sois luz en el Señor. Andad como hijos de luz. Efesios 5:8. De modo que si alguno está en Cristo, nueva criatura es. Las cosas viejas pasaron, he aquí, todas son hechas nuevas. 2 Corintios 5:17. Hermanos, el Nuevo Testamento se refiere a la persona que usted era antes de aceptar a Cristo como el viejo hombre. Ahora el viejo hombre murió. Mira lo que dice Romanos 6:6. Sabiendo esto, que nuestro viejo hombre fue crucificado y juntamente con él
para que el cuerpo del pecado sea destruido a fin de que no sirvamos más al pecado. Gálatas 2:20 dice: con Cristo estoy juntamente crucificado y ya no vivo yo, mas vive Cristo en mí. Aleluya. Así que el ser una nueva persona no significa que es sin pecado, pero como su viejo hombre ha sido crucificado y enterrado con Cristo, ya no necesita ni debe de pecar. Primera de Juan 2:1 dice: hijitos míos, estas cosas os escribo para que no pequéis, y si alguno hubiere pecado, abogado tenemos para con el Padre, a Jesucristo el justo. Hermano, usted peca cuando decide actuar de manera independiente de Dios. Ahora, ya el pecado no es mi amo, ni tampoco es mi dueño. Pero la muerte no terminó con la existencia del pecado. El pecado sigue vivo, sigue estorbando, sigue fuerte y sigue seductor, pero su poder y autoridad han sido rotos. Además, hermano, su carne, la parte de usted que fue entrenada para vivir independiente de Dios antes de que conociera a Cristo, tampoco murió. La carne sigue existiendo, sigue teniendo recuerdos, costumbres, patrones de pensamiento arraigados en su mente. En este punto, es responsabilidad de cada cristiano crucificar la carne de manera diaria al aprender a caminar según el Espíritu Santo y cambiar sus viejos pensamientos, permitiendo que su mente sea renovada. Amén. Romanos 12:2 dice: no os conforméis a este siglo, sino transformaos por medio de la renovación de vuestro entendimiento, para que comprobéis cuál es la buena voluntad de Dios, agradable y perfecta. Aunque usted está muerto al pecado, la fuerte atracción del pecado le puede hacer luchar con la sensación de que está vivo el pecado. Pero mire lo que dice Romanos 6, 11, 12. Así también, vosotros consideraos muertos al pecado, pero vivos para Dios en Cristo Jesús, Señor nuestro. No reine pues el pecado en vuestro cuerpo mortal, de modo que lo obedezcáis en sus concupiscencias. Hermano, nuestro Dios, el Padre, permitió que su Hijo fuera hecho pecado, es decir, para que todos los pecados del mundo, pasados, presentes y futuros, cayeran sobre él. Cuando Jesús murió en la cruz, nuestros pecados estaban sobre él. Pero cuando él resucitó de la tumba, no había pecado en él. Y hoy está sentado a la diestra del Padre. Y puesto que estamos sentados en los lugares celestiales con Cristo sin pecado, cuando encontramos una promesa en la Biblia, la reclamamos. Cuando leemos un mandamiento, lo obedecemos. Pero cuando leemos una verdad, la creemos. Los versículos de Romanos 6, del 1 al 11, son verdades que debemos creer. Note el tiempo pasado en este texto de Romanos 6, 1, 11. Los que hemos muerto al pecado. Pasado, ¿verdad? Vuestro viejo hombre fue crucificado juntamente con él, para que el cuerpo del pecado sea destruido, a fin de que no sirvamos más al pecado. Porque el que ha muerto ha sido justificado del pecado. Estos versículos están indicando lo que ya
es verdad. En cuanto a nosotros, solo nos resta creerlos. Y las personas se preguntan equivocadamente, ¿qué experiencia debo tener para que esto sea verdad? Pues hermanos, la única experiencia necesaria es la que Cristo hizo en la cruz, la cual ya sucedió. El pecado es un amo soberano que exige la obediencia de sus súbditos. Usted está muerto al pecado, pero aún tiene la capacidad de servirle al permitir que su cuerpo esté a la disposición del pecado. Le toca a usted y a mí, como cristianos, si vamos a permitir que su cuerpo se use para el pecado o para la justicia. Usted decide usar su cuerpo para el servicio a Dios o para servir a Satanás. Vemos en Romanos 7:15 una lucha entre las dos naturalezas, la naturaleza carnal y la naturaleza espiritual. Pablo describe aquí, porque, bueno, podemos ver hasta dónde llega, tal vez hasta el 25. Bueno, vamos a ver aquí. Porque lo que hago, no lo entiendo. Pues no hago lo que quiero, sino lo que aborrezco, eso hago. Y si lo que no quiero, esto hago, apruebo que la ley es buena. De manera que ya no soy yo quien hace aquello, sino el pecado que mora en mí. Y yo sé que en mí, esto es, en mi carne, no mora el bien. Porque el querer el bien está en mí, pero no el hacerlo. Porque no hago el bien que quiero, sino el mal que no quiero, eso hago. Y si hago lo que no quiero, ya no lo hago yo, sino el pecado que mora en mí. Así que, queriendo yo hacer el bien, hallo esta ley, que el mal está en mí. Porque según el hombre interior me deleito en la ley de Dios, pero veo otra ley en mis miembros que se rebela contra la ley de mi mente y que me lleva cautivo a la ley del pecado que está en mis miembros. Miserable de mí, ¿quién me librará de este cuerpo de muerte? Dice el 25, gracias doy a Dios por Jesucristo, Señor nuestro. Así que yo mismo con la mente sirvo a la ley de Dios, mas con la carne a la ley del pecado. Miren, aquí tenemos a un hombre que intenta alcanzar la santidad mediante el esfuerzo personal, debatiéndose con todo su poder para cumplir el mandamiento santo, justo y bueno. Solo para describir que cuanto más se debate, tanto peor se vuelve su condición. Esto es una batalla perdida. Y no es sorprendente, porque no está en el poder de la naturaleza humana caída conquistar al pecado y vivir en santidad. No. Las personas que pasan estas experiencias se han sumido excesivamente en sí mismos, buscando victoria en el yo, donde no se puede encontrar. Al describir la lucha entre las dos naturalezas, Pablo dice, no comprendo mi proceder. Esto lleva a la conclusión de que el culpable no es el nuevo hombre en Cristo, sino la naturaleza pecaminosa que mora en él. Pero aquí hemos de ser cuidadosos, hermanos. Somos responsables de lo que hacemos y no debemos de usar este versículo para quitarnos el muertito de encima. Amén. No puede haber progreso en santidad hasta que aprendamos lo que Pablo aprendió aquí, que en mí, esto es,
en mi carne no mora el bien. La carne aquí significa la naturaleza malvada y corrompida que es heredada de Adán y que sigue estando en cada cristiano. Así que, hermanos, para terminar este mensaje, hay al final un estallido de acción de gracias, comprendiendo que la liberación solo viene por medio de Jesucristo nuestro Señor, que la liberación de nuestro cuerpo y alma solo vienen de parte de la sangre del Cordero de Dios, por su gracia, por su amor, ese regalo clavado en la cruz del Calvario, donde fueron perdonados todos nuestros pecados y donde ahora somos nueva criatura en Cristo Jesús. Aleluya. Gracias, Señor. Ahora los invito a unirse en oración. Amado Dios, alabo tu grandeza, alabo tu presencia, porque esa presencia viva y santa será siempre nuestro deleite. Busco tu rostro cada día y me cobijo bajo tu sombra protectora. Agradezco, Señor, por darnos vida cuando estábamos muertos en delitos y pecados, y por hacernos por tu gracia y gran amor un nuevo hombre y una nueva mujer en Cristo Jesús, y dándote siempre la gloria, la honra y la alabanza que tú mereces. En el nombre de Jesús, gracias, Señor. Amén. El Señor les bendiga.